En el océano, ser grande no garantiza estar a salvo, ni siquiera cuando pesas varias toneladas. Una presa intenta escapar, cambia de dirección, acelera, busca aguas donde pueda tener alguna ventaja, pero algo extraño ocurre. La orca que viene detrás no intenta resolver el problema sola. Otra aparece por un costado, una tercera modifica su posición, y de pronto entendemos que la presa no está huyendo de un animal, está intentando escapar de un equipo. Cada integrante parece ocupar un lugar. Cada movimiento obliga a la presa a cometer otro error. Y cuando finalmente llega el ataque, lo que parecía una persecución se revela como algo mucho más sofisticado. No estamos viendo únicamente fuerza, estamos viendo coordinación. Y esa puede ser una de las claves para entender cómo un miembro de la familia de los delfines terminó convirtiéndose en uno de los depredadores más dominantes del océano. Si quieres seguir descubriendo conmigo cómo la naturaleza convierte inteligencia en supervivencia, suscríbete, porque la verdadera arma de las orcas no es la que parece. Una orca adulta posee un cuerpo impresionante. Los machos pueden superar los 7 metros de longitud. Sus dientes son grandes y resistentes. Su musculatura le permite alcanzar velocidades suficientes para perseguir presas rápidas. Y prácticamente ningún otro animal marino intenta convertir regularmente a una orca adulta sana en alimento. Sería fácil detenernos aquí. Tamaño, dientes, velocidad, fuerza, y concluir que eso explica su posición en la cadena alimenticia. Pero entonces aparece un problema. Otros depredadores también poseen cuerpos extraordinarios. Un gran tiburón blanco tiene mandíbulas formidables. Un cachalote puede alcanzar dimensiones enormes. Un elefante marino puede ser gigantesco. La anatomía, por sí sola, no explica todo, porque las orcas hacen algo que cambia las reglas. Pueden aprender unas de otras. Y para comprender por qué eso importa, primero debemos dejar de pensar en la orca, como si todas vivieran exactamente de la misma manera. Dos orcas pueden tener cuerpos muy parecidos, vivir incluso en regiones relativamente cercanas, y sin embargo, comportarse como depredadores completamente diferentes. Algunas poblaciones se especializan principalmente en peces, otras cazan mamíferos marinos. Existen grupos que persiguen salmones, otros atacan focas. En distintas partes del planeta se han documentado estrategias para capturar rayas, tiburones y otras presas. Pero lo verdaderamente importante no es simplemente que puedan comer animales diferentes. Es cómo aprenden a conseguirlos. Porque una cría de orca no llega al mundo dominando automáticamente todas las técnicas que utilizará como adulta. Nace dentro de una familia. Observa, sigue, practican y durante años permanece junto a individuos que ya conocen las reglas de ese lugar. Eso significa que una cría puede recibir algo que no está escrito únicamente en sus genes. Información, dónde encontrar alimento, qué presa perseguir, cuál ignorar, cuándo atacar, cómo coordinarse, incluso qué sonidos utilizar dentro de su grupo. La familia comienza a funcionar como algo más que protección. Y eso produce una consecuencia extraordinaria. Si una técnica funciona y los jóvenes la aprenden, no desaparece necesariamente cuando muere quien la desarrolló. Puede pasar a la siguiente generación y después a otra, hasta convertirse en una tradición, una cultura. Esto cambia por completo nuestra pregunta inicial. Tal vez las orcas no llegaron a dominar tantos ambientes porque cada individuo sea capaz de descubrir por sí solo cómo sobrevivir. Tal vez parte de su ventaja consiste precisamente en no tener que empezar desde cero. Una cría puede entrar al océano rodeada por décadas de experiencia acumulada. Y existen comportamientos que muestran hasta qué punto puede llegar ese aprendizaje. En algunos lugares, las orcas coordinan sus movimientos para concentrar peces. En otros, la presa exige tácticas completamente diferentes. Una foca sobre una placa de hielo, por ejemplo, parece encontrarse temporalmente fuera de alcance. La orca no puede simplemente nadar hasta ella. La presa tiene una plataforma, una barrera, una ventaja. Pero varias orcas pueden nadar coordinadamente hacia el hielo y generar una ola capaz de desestabilizarlo. La foca termina en el agua y la barrera desaparece. Lo impresionante no es únicamente la fuerza necesaria para producir la ola, es la secuencia. Observar.
coordinarse, mantener la formación, calcular el momento y ejecutar. Una técnica así no se reduce a tener dientes más grandes, requiere comportamiento. Y el comportamiento puede enseñarse. Por eso diferentes grupos pueden ser diferentes para problemas diferentes. No existe un único manual universal para ser orca. Cada población puede conservar parte de su propia historia, y esa historia también puede escucharse. Porque las orcas no solo cazan de maneras diferentes, también pueden sonar diferentes. Grupos familiares mantienen repertorios de llamadas característicos que los jóvenes aprenden al crecer, algo parecido a dialectos. El océano que para nosotros parece lleno de sonidos incomprensibles, para ellas contiene identidad, familia, información. Una llamada puede ayudar a mantener contacto, a coordinar movimientos, a reconocer quién pertenece al grupo. Y aquí comienza a aparecer algo mucho más grande. Si una familia comparte llamadas, comparte técnicas, comparte preferencias alimentarias y transmite ese conocimiento a sus descendientes, entonces lo que estamos observando ya no es solamente una manada de depredadores. Estamos observando una comunidad con tradiciones. Y si quieres seguir viendo historias donde el comportamiento animal resulta mucho más complejo de lo que parece, suscríbete, porque todavía no hemos llegado a quien puede conservar ese conocimiento durante décadas. Porque aprender una técnica es importante, pero para transmitirla durante generaciones necesitas algo más. Necesitas individuos que recuerden, que hayan sobrevivido suficientes años para reconocer cambios, que sepan dónde estuvo el alimento cuando desapareció de otros lugares. Y dentro de algunas familias de orcas existe precisamente un individuo con décadas de experiencia acumulada. No siempre es el macho más joven. Muchas veces es una hembra vieja, una madre, una abuela. Y cuando el océano deja de comportarse como esperaban, su memoria puede convertirse en algo mucho más valioso que la fuerza. Una orca joven puede aprender a perseguir una presa, puede memorizar llamadas, puede observar cómo se mueve su familia. Pero existe un tipo de conocimiento que solo puede conseguirse de una manera, sobreviviendo durante mucho tiempo, porque el océano no permanece igual. Las corrientes cambian, las presas se desplazan. Hay temporadas abundantes y existen años en los que encontrar alimento puede convertirse en un problema. Es precisamente entonces cuando la experiencia adquiere un valor diferente. En algunas poblaciones de orcas, las familias mantienen vínculos extraordinariamente duraderos. Los hijos pueden permanecer asociados a sus madres durante décadas, incluso después de convertirse en adultos. Eso significa que una familia puede reunir individuos de varias generaciones que continúan viajando, comunicándose y alimentándose juntos. Pero hay algo todavía más extraño. Las hembras de orca están entre los pocos mamíferos conocidos que pueden vivir durante años después de dejar de reproducirse. Desde una perspectiva evolutiva, esto plantea una pregunta fascinante. Si una hembra ya no tendrá más crías, ¿por qué vivir tantos años después? Durante mucho tiempo podría haber parecido una simple consecuencia del envejecimiento. Pero cuando los científicos comenzaron a observar quién guiaba determinados movimientos del grupo, apareció una pista. Las hembras mayores podían asumir un papel especialmente importante cuando las condiciones se volvían difíciles. Y esto tiene sentido. Una orca joven conoce el océano que ha vivido. Una hembra vieja puede recordar varios océanos, años buenos, años malos, cambios en las rutas de las presas, lugares donde hubo alimento cuando otros dejaron de producirlo, experiencias acumuladas durante décadas. En determinadas poblaciones estudiadas, las hembras postreproductivas han mostrado una mayor tendencia a liderar movimientos del grupo, especialmente durante periodos de escasez, y ahí la menopausia deja de parecer simplemente el final de la reproducción. Puede convertirse en el comienzo de otra función, conservar conocimiento. Una abuela ya no necesita producir otra cría para seguir aumentando las posibilidades de que sus genes sobrevivan. Puede ayudar a que sobrevivan los descendientes que ya existen, hijos, nietos, familia, y eso cambia nuestra idea de lo que significa ser valioso dentro de un grupo.
El individuo más importante durante una crisis no tiene necesariamente que ser el más fuerte. Puede ser quien recuerde qué ocurrió la última vez. Si hasta aquí pensabas que el secreto de las orcas estaba principalmente en sus dientes y su fuerza, deja tu like porque su ventaja más extraordinaria podría estar en algo que no podemos ver, la memoria compartida. Ahora volvamos a la cacería. Una técnica compleja no aparece necesariamente perfecta la primera vez. Las crías observan a los adultos, se aproximan, participan, cometen errores y progresivamente aprenden qué movimientos funcionan. En algunas poblaciones se han observado adultos manipulando o liberando presas en situaciones que permiten a individuos jóvenes interactuar con ellas. No necesitamos imaginar una escuela como la nuestra. No hay maestro frente a una pizarra, pero sí existen oportunidades para observar, practicar y aprender dentro del grupo. Y cuando ese conocimiento pasa de una generación a otra, ocurre algo extraordinario. Una solución deja de pertenecer a un individuo, se convierte en patrimonio de una familia. Por eso dos grupos pueden encontrarse frente al mismo océano y no interpretarlo de la misma manera. Para uno, cierto pez puede representar alimento. Para otro, prácticamente puede ser ignorado. Una población puede especializarse tanto en determinadas presas que esa preferencia termina definiendo gran parte de su forma de vivir. Esto resulta especialmente evidente en algunas orcas del Pacífico nororiental. Existen poblaciones que se alimentan principalmente de peces, especialmente salmones. Otras se especializan mucho más en mamíferos marinos, y esa diferencia afecta mucho más que el menú. Si cazas peces que no pueden escucharte de la misma manera que un mamífero marino, puedes utilizar el sonido de forma diferente. Pero si tu presa posee un oído excelente y puede detectar tus vocalizaciones, hacer ruido durante la persecución puede revelar tu posición. Así que distintas estrategias alimentarias pueden favorecer comportamientos acústicos diferentes. De pronto, alimentación, comunicación y cultura empiezan a conectarse. No estamos viendo simplemente animales que eligieron comidas distintas. Estamos viendo formas diferentes de vivir, y esas diferencias pueden mantenerse durante generaciones. Aquí aparece una idea profundamente extraña. Una orca puede encontrarse físicamente cerca de otra, y aún así pertenecer a un mundo cultural diferente. Puede utilizar otras llamadas, perseguir otras presas, emplear otras estrategias, seguir otras tradiciones. El océano no las separa necesariamente con una pared. La separación puede existir en el comportamiento, y cuando esas diferencias se mantienen durante suficiente tiempo, empiezan a aparecer también diferencias más profundas, en genética, en anatomía, en ecología, como si la cultura estuviera ayudando a empujar distintas poblaciones por caminos diferentes. Y eso nos conduce a una pregunta mucho mayor. Sabemos que la evolución puede modificar el comportamiento de los animales, pero ¿puede el comportamiento aprendido terminar modificando el rumbo de la evolución? La evolución suele parecer un proceso que ocurre en una sola dirección. El ambiente cambia. Los animales enfrentan nuevas presiones, y generación tras generación, aquellos mejor adaptados tienen mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Pero con las orcas aparece una posibilidad fascinante. ¿Qué ocurre cuando el propio comportamiento aprendido empieza a modificar esas presiones? Imaginemos dos poblaciones. Ambas son orcas. Ambas viven en el océano. Pero una familia ha aprendido durante generaciones a encontrar y capturar peces. La otra se ha especializado en perseguir mamíferos marinos. A primera vista, la diferencia parece simplemente cultural, una cuestión de dieta. Pero no lo es, porque perseguir un salmón y perseguir una foca presentan problemas completamente distintos. Necesitas buscar de otra manera, comerte de otra manera, moverte de otra manera, administrar tu energía de otra manera. Y cuando una población repite una estrategia durante generaciones, esa estrategia empieza a definir el mundo en el que vive. No porque el océano haya cambiado, sino porque la orca cambió la forma de utilizarlo. Eso puede ayudar a mantener poblaciones ecológica y socialmente separadas incluso cuando sus territorios se aproximan. Una orca especializada en peces puede encontrarse con otra especializada en mamíferos,
y aún así no convertirse automáticamente en parte de su sociedad. No comparten necesariamente las mismas llamadas, no persiguen las mismas presas, no utilizan las mismas técnicas, no han aprendido las mismas reglas. Es como si existieran diferentes versiones del océano superpuestas en el mismo lugar. Para unas, un banco de salmones puede ser una oportunidad. Para otras, quizá lo importante sea detectar una foca o seguir el movimiento de otros mamíferos. Y generación tras generación, esas diferencias pueden dejar de existir únicamente en el comportamiento. Los investigadores han encontrado diferencias genéticas, ecológicas y morfológicas entre distintos grupos de orcas. Eso no significa que una tradición transforme mágicamente los genes de un individuo. El proceso es mucho más lento. La cultura puede influir en qué recursos utiliza una población, con quién se relaciona, dónde pasa su tiempo y potencialmente con quién se reproduce. Si esas diferencias persisten durante muchas generaciones, pueden contribuir a crear presiones evolutivas distintas. Y entonces ocurre algo extraordinario. La cultura ya no es únicamente el resultado de la evolución. Puede convertirse también en una fuerza que ayuda a dirigirla. Pero hay una consecuencia todavía más importante, porque una cultura puede ser poderosa y al mismo tiempo puede convertirse en una vulnerabilidad. Pensemos otra vez en una población extremadamente especializada. Durante generaciones ha aprendido dónde encontrar una presa concreta, cómo capturarla, cuándo llega, qué rutas seguir. Toda su sociedad puede estar organizada alrededor de ese recurso. Mientras la presa sea abundante, la especialización funciona. Pero ¿qué ocurre si empieza a desaparecer? Aquí la misma tradición que proporcionó una ventaja puede convertirse en una limitación. Cambiar de alimento no es necesariamente tan sencillo como decidir: ahora comeremos otra cosa. Una estrategia de caza compleja necesita experiencia, conocimiento, práctica, coordinación. Y una familia especializada durante generaciones puede no poseer inmediatamente las técnicas necesarias para explotar otra presa. Por eso proteger a las orcas no significa únicamente contar cuántos individuos quedan. También significa comprender qué población estamos observando y de qué depende su cultura. Porque perder una familia puede significar perder algo que no aparece en ninguna fotografía del animal. Un dialecto, una ruta, una técnica, décadas de memoria, quizá generaciones enteras de conocimiento. Y aquí volvemos a las hembras mayores. Si una abuela conserva alimento durante épocas difíciles, su muerte no representa únicamente la pérdida de un individuo. También puede significar la desaparición de información que los más jóvenes todavía no habían adquirido. Eso convierte el conocimiento en algo sorprendentemente parecido a una herencia. No una herencia genética, una herencia cultural. Y esta idea cambia incluso la forma en que debemos observar una cacería. Cuando varias orcas coordinan un ataque, podríamos pensar que estamos viendo una conducta improvisada, pero quizá estamos observando el resultado de años de aprendizaje. Una técnica perfeccionada antes de que algunos miembros actuales del grupo hubieran nacido. Una estrategia que pasó de madres a hijos, de adultos experimentados a jóvenes, y que continuará existiendo mientras alguien pueda recordarla y transmitirla. Eso significa que el verdadero poder de una familia de orcas no termina en los cuerpos que vemos nadando frente a nosotros. También incluye algo invisible, todo lo que aprendieron quienes estuvieron antes. Y entonces la pregunta con la que comenzamos este documental cambia por completo. ¿Cómo consiguió un delfín convertirse en uno de los depredadores más dominantes del océano? Ya sabemos que la respuesta no está únicamente en sus dientes, ni en su tamaño, ni siquiera en su capacidad para trabajar en equipo. La respuesta puede estar en una habilidad mucho más poderosa: conseguir que una solución sobreviva durante más tiempo que el individuo que la descubrió. Pero esto nos deja con una última pregunta. Si una familia puede heredar conocimiento, si puede conservar técnicas durante generaciones, y si distintas poblaciones pueden construir culturas completamente diferentes, entonces quizá no deberíamos preguntarnos solamente qué sabe una orca.
La pregunta realmente inquietante es, ¿cuánto conocimiento puede desaparecer cuando perdemos una sola familia? Perder una orca es perder un animal, pero perder una familia completa puede significar algo mucho más difícil de recuperar, porque los genes pueden permanecer en otros individuos. Una especie puede conservar su anatomía, sus dientes, su velocidad, su capacidad física para cazar, pero una tradición desaparece cuando ya no queda nadie capaz de enseñarla. Y esa diferencia es fundamental. Imaginemos una técnica transmitida durante generaciones. Una madre la aprendió observando a la suya. Después, se la mostró a sus crías. Esas crías crecieron, la perfeccionaron y años después comenzaron a utilizarla frente a una nueva generación. En ningún momento existió un manual, no quedó escrita en ningún lugar. Su única forma de permanecer en el océano fue pasar de una mente a otra. Eso es cultura. Y las orcas nos obligan a reconocer que la cultura no pertenece exclusivamente a nuestra especie. Distintas poblaciones pueden desarrollar repertorios de llamadas, preferencias alimentarias y comportamientos que se mantienen durante generaciones. Una familia puede aprender cómo explotar un determinado recurso, otra puede seguir un camino completamente diferente. Y con suficiente tiempo, esas decisiones transmitidas socialmente pueden contribuir a separar cada vez más sus formas de vida. Por eso hablar de la orca puede resultar engañoso. La silueta negra y blanca es reconocible en todo el planeta, pero detrás de esa apariencia pueden existir sociedades muy diferentes. Algunas dependen principalmente de peces. Otras se especializan en mamíferos marinos. Algunas técnicas funcionan únicamente bajo determinadas condiciones. Otras requieren cooperación entre varios individuos. Y cada población carga con una historia que comenzó mucho antes de los animales que estamos observando hoy. Ahora podemos regresar a la cacería del principio. Una presa intenta escapar. Una orca aparece detrás. Otra modifica su posición. Una tercera anticipa el movimiento. Al principio parecía que estábamos viendo varios depredadores atacando juntos. Ahora sabemos que la escena puede esconder algo mucho más complejo. Estamos viendo cuerpos, pero también memoria. Estamos viendo fuerza, pero también aprendizaje. Estamos viendo animales vivos, utilizando conocimientos que pueden haber comenzado antes de que ellos nacieran. Y quizá esa sea una de las razones por las que las orcas han conseguido ocupar ambientes tan diferentes. No necesitan que cada generación descubra el océano desde cero. Una nueva cría nace dentro de un mundo que otros ya comenzaron a interpretar. Aprende qué seguir, qué evitar, dónde buscar, cómo comunicarse y quién posee la experiencia que conviene seguir cuando las condiciones cambian. Ese conocimiento no vuelve invencibles a las orcas. De hecho, puede hacer que algunas poblaciones sean especialmente vulnerables. Si una comunidad depende durante generaciones de una presa concreta y esa presa disminuye, toda una tradición puede encontrarse frente a un problema nuevo. Si desaparecen individuos experimentados, también puede perderse información difícil de reemplazar. Y si desaparece una población, no perdemos solamente un determinado número de orcas. Podemos perder una manera completa de ser orca, un repertorio de sonidos, una estrategia de alimentación, una red de relaciones, una historia transmitida durante generaciones. Eso cambia también nuestra idea de conservación. Proteger a estos animales no consiste únicamente en garantizar que siga existiendo una silueta negra y blanca en los océanos. También significa intentar conservar la diversidad de comportamientos, relaciones y conocimientos que diferentes poblaciones han construido con el tiempo, porque la evolución les proporcionó un cuerpo extraordinario, un cuerpo grande, rápido, poderoso, equipado con dientes capaces de sujetar presas enormes. Pero quizás su ventaja más importante nunca estuvo dentro de su boca. Estuvo dentro de su familia, en la capacidad de observar, recordar, aprender, cooperar y transmitir. Un tiburón puede nacer con armas extraordinarias, pero además puede crecer rodeada por individuos que llevan décadas aprendiendo a utilizar el océano. Y cuando esos conocimientos pasan a la siguiente generación, la experiencia deja de pertenecer únicamente al individuo, sobrevive.
Al principio preguntamos cómo un miembro de la familia de los delfines terminó convirtiéndose en uno de los depredadores más dominantes del océano. Ahora, la respuesta parece diferente. No fue únicamente porque desarrolló un cuerpo capaz de enfrentarse a grandes presas. Fue porque desarrolló sociedades capaces de acumular soluciones. La verdadera arma de una orca no termina cuando cierra la boca. Continúa en la madre que enseña, en la cría que recuerda y en una familia capaz de convertir experiencia en herencia. Quizá por eso, cuando observamos un grupo de orcas desplazándose juntas, no estamos viendo solamente animales viajando por el océano. Estamos viendo generaciones de conocimiento moviéndose con ellas. Y ahora quiero saber qué te parece más extraordinario. Su capacidad para coordinar una cacería. ¿Qué diferentes poblaciones desarrollen culturas propias? O que la experiencia de una madre o una abuela pueda convertirse en una ventaja para toda su familia. Te leo en los comentarios